Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Fripozo, lo que sea. Vamos a hablar esta vez de la Biblia porque, bueno, es un libro que yo me he leído ya un par de veces, así más o menos parecido, porque claro, tampoco hay que leerse, por ejemplo, el Deuteronomio al pie de la letra porque es una patata, ¿no? Y hay muchos libros que son un pestiño y concretamente yo soy aficionado al Antiguo Testamento, pues el Nuevo es mil veces lo mismo una y otra vez, de diferentes maneras, versiones, y por lo tanto un libro que, bueno, libros que se anulan entre sí unos detrás de otros porque, claro, cada cual cuenta una historia. Bueno, empezando porque directamente Jesucristo no nació en nuestro año cero, sino el 4 antes de Cristo, cosa que es irónica, pero bueno, así es porque por lo visto esa fecha la puso un rey, me parece, sobre el año 300, se equivocó al hacer las cuentas y bueno, ahora vivimos sobre un equívoco. Bien, a ver, estamos celebrando el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, un dato no contrastado, porque claro, dependiendo de muchos factores todavía ni se sabe, simplemente es una fecha que se puso, y tampoco nació ni en Belén ni en Nazaret porque no se sabe dónde coño nació directamente. O sea, una cosa es que lo que diga la Biblia y otra cosa es lo que sea realmente de manera histórica. Por otro lado, no quiero decir, no quiero ofender a cristianos, protestantes, ortodoxos, evangelistas, calvinistas o lo que coño sea. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Yo soy ateo, por supuesto, y lo leo desde una perspectiva atea y me gusta porque es un libro de ficción, de fantasía y demuestra la tontería de la época y lo tontos que estaban. Y ya, o sea, es alarmante, ¿no? Que hay gente que ya el propio Vaticano dice que la Biblia no hay que interpretarla al pie de la letra y la gente sigue interpretándola al pie de la letra, a pesar de que pertenecen a una religión en la que manda el Papa. Bueno, decir que de la Biblia el 1% más o menos, bueno, cuando digo más o menos, realmente es menos, mucho menos, es verídico con respecto a los hechos históricos y son contrastables, ¿no? Que existen documentos que lo pueden acreditar como hecho histórico. No que exista un panfleto, un escrito en el que te digan, bla, porque bueno, de ahí se copia obviamente, Mateo no sé cuánto, y se copia y se mete en la Biblia. Sino que eso que esté escrito realmente sea algo corroborable. De todas esas cosas me parece que solamente era de San Lucas o de San Lucas y otro me parece que eran los que contenían algo de veracidad histórica. Todo el resto de la Biblia no está contrastada y la mitad de la mitad de la mitad es patraña y la otra mitad de la mitad es mentira. Y bien, si miramos el Génesis, tenemos un libro que se escribió a posterior, ¿no? De lo que es la primera capitulación de la Biblia, que consta de unos 66, más, menos, dependiendo de si eres cristiano romano, cristiano pruso, cristiano no sé qué, que cada... O sea, la Biblia está en muchísimos idiomas y hay muchas subvariantes de las religiones. Decir que los judíos obviamente solamente atienden a lo que es el Antiguo Testamento, que es la parte pues que menos quiere la gente. ¿Por qué somos la mayoría cristianos? Pues porque a nadie nos gusta cortarnos la verga, ¿no? O sea, si a ti te dicen, vamos a cortarte un poco de pene, pues tú dices, no, mejor me cambio de religión y ya está. Entonces, aquí casi todos somos cristianos por eso. Sin embargo, los judíos pues obviamente se cortan el prepucio y no hacen otras cosas porque no sé, eso será tradición. Decir también que los judíos pues son una gente muy agradable y que si les dejasen dominar la tierra nos matarían a todos. Si son judíos de verdad, por supuesto, porque según lo que dice su parte bíblica, ¿no? Bueno, que allí es la Torá, pero bueno, es el equivalente más o menos al Antiguo Testamento, dice que tienen que matarnos a todos. Hombre, tienen razón, ¿no? Es su religión, tienen que matarnos a todos, es normal. Porque claro, dice que somos todos unos infieles, unos herejes y no somos los señalados de Cristo, que es lo que dice el Antiguo Testamento. El que se crea, el que es cristiano y se crea en el Antiguo Testamento, se debería matar a sí mismo, porque entonces está siendo un infiel, tiene que matarse a sí mismo porque no eres israelita. Tú no puedes ser cristiano y no ser israelita a no ser que estés inventándote una religión nueva, porque lo que dice la Biblia, que si tú no eres descendiente de Israel o de los hijos de Levi, ¿no? Para eso está aquí el testamento de uno de los libros del Levítico, y etcétera. Si tú no eres hijo de alguno o descendiente de alguno de esos, pues has de morir, porque no eres descendencia. ¿Por qué coño se creen que se dedicaban en la Biblia a tener capítulos enteros que pone y Mongol engendró a gilipollas, y gilipollas a subnormal, y subnormal a imbécil, y imbécil a tonto el culo? Porque querían tener 1000 millones de hijos, por supuesto que sí. ¿Para qué? Para dominar la tierra y matar a todos los demás. Y de hecho,
Bueno, gracias por la interrupción. Dime. Bueno, amigos, fíjense cómo era la Biblia, ¿no? Que... Que bueno, era bastante homicida, ¿no? Asesina un poco. Pues siguiendo, ¿no? Del Génesis ya al Éxodo, pues tenemos cómo se ponen a dar por culo a Egipto, porque realmente eso de los esclavos tampoco era tan así. Quiero decir, la Biblia tiene un contexto histórico, me parece que tiene por aquí un mapa incluso, tiene un contexto histórico, aquí tiene varios mapas. Ven, tiene unos mapas aquí para que veas la región, tiene un contexto histórico de las épocas, ¿no?, que van pasando, porque lo que se narra obviamente está metido dentro de un enclave histórico, porque tendrá que tener un sentido, obviamente. Si la Biblia no tuviese ningún sentido alguno y estuviese hablando de un planeta de Marte con extraterrestres, obviamente, pues no podríamos hacer una religión de ella tal como es ahora, pues sería estúpido, ¿no? La Biblia es una religión buena porque narra como una especie de el porqué de las conquistas que había por entonces. Y en las épocas de antes de Cristo, pues allí se conquistaba mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo más probable, ¿no?, que los egipcios dominasen a lo que eran los israelitas, etcétera. Bueno, los cristianos junior estos que eran en el Antiguo Testamento, pues ellos no eran cristianos por entonces. Cristianos es ya cuando Cristo. A los creyentes de Dios los cogerían, ganarían la guerra y los convertirían en esclavos, simplemente, que es lo que se decía por entonces, y les parecía mal ser esclavos. Entonces, bueno, habría otra guerra, se liberarían, tal y cual, y luego, ¿qué se dedicaron a hacer los cristianos? Bueno, los creyentes de Dios, ¿no?, de Yahvé. Pues a base de decir, o sea, tal como es el día de hoy, ¿no?, a base de decir, oiga, soy yaveísta, ¿no?, me gusta Yahvé. Pues se cargaban a todos los pueblos que tenían alrededor a diestro y siniestro. No podían ni firmar la paz. O sea, los otros decían, no, no quiero morir, seamos amigos. Y los otros decían, yo quiero ser tu amigo, sí, pero es que tengo aquí unos panfletos que dicen que tengo que matarte, así que lo siento, pero yo quiero ir al cielo. Así que, degollado. Pero no degollado de cualquier manera, por supuesto. Según lo que dice la Biblia, es que tú cuando vas... bueno, lo que dice la Biblia. Según los narramientos históricos de la Biblia, cuando ellos llegan, por ejemplo, tenían que matar la famosa historia de la ciudad de Jericó, por ejemplo, ¿no? Cuando fueron allí, según narra la Biblia, tuvieron que ir con 7 trompetas, dar, no sé si eran 7 vueltas también, o así alrededor de la muralla de la ciudad, sonar las trompetas y se cayeron los muros de la ciudad. Bueno, eso no se lo cree nadie, por supuesto, obviamente es tontería, a no ser que hubiese ahí la mayor casualidad de la historia, que es que alguien toque una trompeta y el equivalente sea caerse un muro. Entonces a todo el mundo se le sacrificó al anatema. El anatema es coger a toda la ciudad que has dominado, a todo el pueblo, al sitio que Dios te manda, y matarlos. Pero no matarlos, o sea, matarlos de múltiples maneras. Como puede ser en la lapidación, que todavía se utiliza en los lugares donde hay gente con cierto retraso intelectual, como los religiosos estúpidos de cerca de Israel, ¿no?, que todavía lo utilizan, que por ejemplo es meterte en un saco, ¿no?, y tirarte de piedras que si pueden ser redondas para que no tengan picos y no te produzcan una muerte instantánea, mejor. Entonces a base de golpes, desangramiento y traumas, pues es cuando uno se muere. A veces ya ni se les mete en una bolsa ni nada, porque bueno, eso se hace para no saber quién es el que la ha matado, pero ya les da igual. Ya les da el frenesí asesino y lo siguen haciendo. Entonces, digamos que tenemos actualmente a gente que vive como en esta época en la que cuando salieron los mandamientos, bueno, no se podía trabajar el sábado, no el domingo, como nosotros pensamos que es el día sagrado. Realmente, según el Antiguo Testamento, es el sábado el día sagrado, el día en el que no se puede trabajar. Y bueno, él narra la propia Biblia, o sea, hasta el punto tan cómico en el que un hombre iba un sábado a por leña porque tenía frío. Y bueno, fue a coger leña y le vieron cogiendo leña. ¿Y qué hicieron? Matarlo. ¿Por qué? Porque el sábado tú no puedes hacer nada que no sea adorar a tu Dios. Todo lo que sea trabajo, pero es que no es trabajo para ti, sino trabajo físico, trabajo de algo que te ayuda a ti a tu supervivencia, como coger comida, fabricar tu casa o conseguir leña para no morirte de frío, se considera trabajar. Así que a ese hombre lo mataron porque cogió leña. Así son los mandamientos de la Biblia. Y no había redención que hubiese. El que cogía leña, muerto. Hoy en día, bueno,
se ha rebajado un poco la pena al momento de que tú puedes ir a la iglesia y decir, oiga, que he cogido leña, entonces el cura te absuelve. Porque si no, ¿quién coño sería cristiano? Como yo digo, ¿quién coño sería cristiano si las cosas fuesen como eran antes? También hay un montón de normas muy divertidas en la Biblia, como puede ser, por ejemplo, que si una mujer es violada, que esto siguen pasando estas cosas. Si una mujer es violada, si ha sido dentro de la ciudad, entonces se puede hacer lo siguiente, que es matarla automáticamente. ¿Por qué? Porque si estaba la mujer en la ciudad y ha sido violada, quiere decir que la mujer podía haber gritado pidiendo ayuda. No se tiene en cuenta que el otro le haya tapado la boca o que haya abusado de ella por la fuerza o la haya amenazado con otras artimañas. Directamente, si la mujer no ha pedido ayuda en la ciudad y no la ha escuchado toda la ciudad por algún casual que sea, se asume que la mujer ha sido infiel a su marido, a pesar de que el otro le esté violando. Y si ha sido fuera de la ciudad, entonces ya, como lo mismo no había nadie, ya se puede someter a juicio. El juicio normalmente es la muerte, porque un marido con una mujer violada normalmente vive a disgusto. Entonces, normalmente lo que dice el marido es que si ha sido infiel, todo el mundo está de acuerdo y se mata a esa mujer. Otras normas pueden ser, por ejemplo, que una mujer que tuviese la regla, ¿no?, el periodo menstrual, era impura. Estaba contaminada, si tú la tocabas o tenías sexo con ella, pues también te contaminaba a ti, etcétera. Había un montón de problemas con eso. Entonces a las mujeres se les mandaba fuera de la ciudad a una choza hasta que se les pasase el periodo menstrual, porque eran impuras y no podían ser tocadas por nadie. Hasta tal punto la Biblia convierte la vida de las personas en una esclavitud constante en cuanto a los designios que se iban inventando por el momento. Incluso los leprosos, etcétera, había que hacer un exhaustivo examen de si tenían tiña, etcétera. Y si tenías tiña podías acabar con los leprosos. Y bueno, había unas cosas curiosísimas. Tenemos lo del arca de Noé. El arca de Noé es fabuloso. Eso sí tiene una leve continuidad histórica con lo que realmente se supone que existió, porque se han dado datos de que por entonces hubo un gran diluvio sobre el mar Caspio, el mar Negro, porque el mar Mediterráneo se llenó demasiado y cayó allí. Entonces puede que hubiere tal diluvio. Realmente no llegó hasta el pico, como dice la Biblia, no llegó hasta el pico más alto de la tierra. Porque claro, en la Biblia, como no se sabe cuál es el pico más alto de la tierra, no tiene constancia de que existía el Everest, pues dicen hasta el pico más alto, o sea, subió, creo que era 2 metros por encima del pico más alto de la tierra, es lo que dice. Así, como si lo hubiesen contrastado ellos, como si alguien de estos hubiese subido al Everest y decir, sí, exactamente son 2 metros. Fabulosa la Biblia, a mí me encanta, es cómico, no me digan que no es cómico, es una diversión constante, diversión y cachondeo a raudales. Pasando por toda esa época, luego llegamos al momento más divertido de todos, que es, más divertido, más entretenido, que es Jueces. El libro de la Biblia en el que narra una época oscura de la religión en la que, digamos que los creyentes de Yahvé, ¿no?, dejaron de creer un poquito, ¿no? Se empezaron a ir a otras religiones, a dejarse un poco, entonces aparecían unas cosas que eran entre unos anacoretas un poco chiflados que iban por ahí diciendo que, o sea, iban así, tú eres el nuevo mensajero de Dios. Así que ese tipo, que normalmente solía ser un militar, alguien del ejército, alguien de una familia importante, ¿no?, pues de repente se le iluminaba la cabeza y empezaba a organizar unas trifulcas, a matar gente. Entonces formaban guerras de ciudades contra otras ciudades, etcétera, o anatemas a cascoporro. Empezaban ya a matar a gente indiscriminadamente. Tenemos el caso tan famoso y típico como el de David contra Goliat, que si bien siempre se interpreta que Goliat era enorme, ¿no?, porque dice, era enorme, es lo que dice la Biblia, correcto, dice, era enorme, pero el concepto de enorme con el que luego se transcribe en las oratorias, en las películas y en los libros, es que Goliat medía en torno a 4 veces lo que es el tamaño de la tierra en su longo. Pero realmente Goliat simplemente medía, no sé, sobre 2 metros, 2 metros y algo, menos que un jugador de baloncesto. Y más o menos, según lo que dice aquí. Entonces simplemente Goliat no era tampoco un gigante, era el más grande del ejército enemigo contra el que tenía que luchar el rey David. Entonces, pues David cogió y le metió con la onda en la cabeza, según dice aquí, aunque creo que le hizo un poco el gore, me parece, y todo, no me acuerdo si le hizo, pero le ganó. Tampoco fue algo tan épico, porque de hecho lo que sucedió es que quisieron resolver la batalla, en vez de matándose todos entre ellos, luchando su
Rey David contra el guerrero más fuerte del bando contrario. Ganó David y ya está. No es algo tan épico realmente. Alguien tenía que ganar de los dos. Si hubiese ganado el otro, en la Biblia, pues bueno, no saldría, pero diríamos, joder, Golías, ¿cómo mató al cristiano aquel? Entonces, tampoco es para tanto. Lo que sí que es para tanto, por ejemplo, es que en una de las guerras había tres soldados del rey David y en el otro lado había, me parece que eran 3.000 personas del ejército contrario. Y David dijo, ¡ay, que se tengo! Ojalá me diesen de beber, ojalá tuviese algo que beber. La fuente estaba en el lado del bando contrario, así que 3 soldados del rey David que lo oyeron, se iluminaron, tuvieron esa iluminación y mataron a los 3.000 soldados del bando contrario para que David pudiese beber. Eso lo narra aquí como algo épico. Fíjense, 3 personas que van, matan a 3.000 personas para que el rey David pueda beber. A la Biblia a veces se me va un poco la cabeza, digo yo, porque una cosa es que alguien mate a una persona, a 3 personas, a 10 personas, mate a 100 personas que dirá uno, hostia, coño, qué pedazo de estrategia habrá seguido para hacerlo, pero 3.000 personas, o sea, 1.000 por cabeza, o 5.000, no me acuerdo cuánto eran, o sea, bueno, de ahí surgen luego las historias épicas de películas que tendremos hoy en la actualidad basándose en tonterías antiguas, ¿no? No sé si en la Semana Santa habrán visto ustedes esas películas, pero bueno, son basándose en esas magníficas cosas y ni siquiera salen ni a mitad. Ya quisiéramos todos que en vez de echar películas de cómo sacaron los mandamientos, saliese cómo mataron a todos esos bichos de esa manera. Y ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento, que no he hablado mucho, pero... O sea, no he hablado mucho, no he hablado nada. No voy a decir tampoco mucho, porque me parece un rollazo y lo que hay básicamente son una parábola detrás de otra. Cuando dicen parábola, son, bueno, historias que son basadas en lo que yo podría decir que por entonces, bueno, casi todo el mundo se llamaba Jesús. Entonces hay muchas historias de tales Jesuses, no se sabe exactamente de qué son. Jesús fue reconocido con 30 y tantos años, fue cuando empezó a ser alguien allí, ¿no? Porque de momento, o sea, no había escrito ninguno sobre él hasta ese momento. Y bueno, son básicamente las versiones de lo que Jesús hizo según cada apóstol. Entonces, bueno, realmente, ya digo que la veracidad de un poco solo y que lo que se podría decir de Jesús es que, resumiendo todo lo que pone la Biblia, era de todos los Jesuses que había en la época, el real era como una especie de médico chamán de la época, que era como el sanador del pueblo. Entonces por eso se le atribuyen tantos milagros, porque era el curador. Y bueno, se atribuyen. Porque como era sanador, pues la gente que no tenía, vamos, ni un cuarto de dedo de frente, pues le asignaba todos esos milagros que al fin y al cabo simplemente eran curaciones. Y bueno, al final viene el Apocalipsis, recomendable el Apocalipsis, todo el mundo sabemos del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, el dragón del demonio, fuego y cascoporro por todos lados, las plagas, bueno, todas esas cosas que ya sí que sabrán ustedes. Al fin y al cabo, lo único que quería decir es que, bueno, la Biblia no es más que un libro de ficción entretenido, escrito por... un libro de ficción escrito no con intención de que sea de ficción, sino con las locuras de la gente de la época, ¿no? Digamos que es como un escrito de todos los trastornos que había por entonces mentales al no tener conocimiento de nada. Un libro creado a partir de la ignorancia, muy entretenido, y que bueno, échenle un ojo a lo que es diversión, porque a lo que es creencias y eso obviamente no tiene nada. Y bueno, con esto acabo el vídeo. Gracias por ver, suscríbanse y sigan viendo. He tenido que grabar con una cámara de 3 minutos cada vídeo, pues está cortado en el vídeo cada 3 minutos más o menos porque no se puede grabar todo seguido. Y bueno, ya dentro de 2 o 3 días me viene el ordenador, así que a ver si es verdad. Y ya grabaré el vídeo del Ghost and Ghost, el Goblin and Ghost, como era, ya ni me acuerdo. Bueno, lo grabaré. Gracias y hasta otra.